Buenos días compañeros, mi nombre es Adrián Arboleda Arenas, mi canal es Matemáticas AAA. Los invito a suscribirse a mi canal. Soy matemático de la Universidad del Valle, magíster en matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy doctor en educación de la Universidad Central de Nicaragua. En los presentes videos de mi canal encontrarán todo lo relacionado con matemáticas, bachillerato, matemáticas universitarias, cálculos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, las físicas universitarias, toda la matemática de los niveles de maestría como análisis real, análisis complejo, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Los invito a mi canal a que se suscriban. Buenos días. En el presente video vamos a continuar con la explicación correspondiente a las ecuaciones que hemos llamado exactas. Habíamos dicho que una ecuación exacta que tiene esta estructura m de x y, o sea, una función de x y y por el diferencial de x más otra función en términos de x y por el diferencial de y igual a 0, y que esa ecuación era exacta cuando la derivada parcial de esta con respecto al diferencial contrario, es decir, de m de y, es igual a la derivada parcial de esta con respecto a x. En ese caso es una ecuación exacta. Vamos a ver casos en estos dos ejemplos que tenemos acá de ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que multiplicando por un factor, por una función, ya sea en términos de x o en términos de y, convierte esta ecuación que no es exacta en una ecuación que sí es exacta. Esto se aplica para ecuaciones que son aproximadamente exactas o cuasi exactas o casi exactas. Entonces, hay dos casos. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que el factor mu es el factor integrante. Repito, el factor integrante es aquella función por la cual yo multiplicaría a todos los términos de la ecuación diferencial para convertirla en exacta. Entonces, vamos a ver dos casos en este video. El primero, vamos a suponer si ese factor integrante mu está en términos de x. Cuando este mu está en términos de x, miramos si esta estructura de mu' sobre mu, al reemplazar este condicionamiento que está aquí, nos da una función en términos de x. En el caso de que mu sea mu de y, esto me tiene que dar en términos de y. Vamos a ver los dos ejemplos. Digamos, para el primer ejercicio que tenemos acá, en este lado, vamos a derivar esto con respecto a x. Vamos a llamar, a y, de m con respecto a y. La derivada de esto con respecto a y es derivada parcial. La derivada con respecto a y es 2x y esto es una constante, esto es y, entonces la derivada de y es 1. 1 por 2x daría 2x más 1, 2x. Y la derivada de la otra con respecto a x me daría 4x. Entonces miremos que no es exacta, pero son parecidas, entonces son casi o cuasi exactas. ¿Qué quiere decir? Que hay que multiplicar por un factor integrante. Vamos a hallar ese factor integrante. Entonces vamos a suponer primero que ese factor integrante, supongamos que ese factor integrante mu es mu de x en términos de x. La fórmula nos dice, estas dos fórmulas salen de un proceso de multiplicar la función, todas las funciones por mu y hacer este proceso de derivación, despejamos y nos produce esta ecuación o esta ecuación dependiendo si el factor integrante está en términos de x o en términos de y. Entonces, mu' sobre mu sería entonces, de acuerdo a eso, suponiendo que el factor integrante está en términos de x, sería de m de y, ya vimos que la derivada de m con respecto a y es 2x, menos de n de x, ya vimos que la derivada de n con respecto a x es 4x, sobre mu, sobre n, y esa n es 2x cuadrado. Entonces esto me daría 2x, estaría menos 2x sobre 2x cuadrado, que simplificando me daría menos 1 sobre x. Entonces, nos va a servir esta fórmula, ¿por qué? Porque si suponemos que mu está en términos de x, esta expresión me tiene que dar necesariamente en términos de x, como es en este caso. Si me hubiera dado en términos de y o en términos de x y y, entonces nuestro factor integrante no nos serviría para este caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que al hacer los reemplazos aquí, esto me tiene que dar una función en términos de x. Entonces ya sabemos que mu' sobre mu es menos 1 sobre x. Ahora vamos a calcular el factor integrante. Mu' es de mu de x sobre mu. Repetimos, mu' es la derivada de mu con respecto a x. De mu de x sobre mu, que está acá, igual a menos 1 sobre x. Y ahí tenemos una ecuación diferencial separable. ¿Cómo hacemos? Dejamos las mu a un lado
de mu sobre mu igual, aquí está menos 1 sobre x y este de x que está aquí pasaría a multiplicar e integro a ambos lados. Entonces, la integral de 1 sobre mu pues es logaritmo natural de mu o en valor absoluto de mu igual a menos, y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Podemos colocar más c o no colocarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar mu? Aquí pues podemos utilizar varias propiedades de los logaritmos naturales. Este menos 1 puede subir acá. Y si el logaritmo natural de mu es igual al logaritmo natural de x a la menos 1, quiere decir que mu es igual a x a la menos 1. Esto que está aquí es igual a esto que está en el lado de acá. Entonces ya hemos hallado nuestro factor integrante. Quiere decir que mu, para este ejercicio, para el primer ejercicio que tenemos allá, mu es igual a x a la menos 1. Entonces ya ese es el primer paso, hallar nuestro factor integrante. Después de que ya hemos hallado nuestro factor integrante, ¿qué hacemos? Pues se llama factor, porque este factor integrante x a la menos 1 va a multiplicar a toda la ecuación. Entonces todos los términos de la ecuación lo vamos a multiplicar por x a la menos 1. Entonces sería así, x a la menos 1 multiplicado por la primera más x a la menos 1 multiplicado por la segunda expresión por n, que es 2x cuadrado de y, igual a x a la menos 1 multiplicado por 0. Y hacemos operación al multiplicar x a la menos 1 por 2xy me daría 2y, y x a la menos 1 por 1 pues daría x a la menos 1 o 1 sobre x, y aquí esto por esto me da 2x por dy y esto por esto me da 0. Esta ecuación que tenemos aquí se convierte en ecuación exacta. ¿Por qué? Si derivamos esto con respecto a y me daría 2, y si derivamos esto con respecto a x también me daría 2, y ahí se comprueba que la ecuación diferencial es exacta. Entonces ya se resuelve como una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo se resuelve? En videos previos vimos cómo se resolvía. La solución f de x y es igual a la integral de cualquiera de estas dos. Puedo hacer la integral de esta o la integral de esta, da lo mismo. Entonces la integral de esta haría 2y más x a la menos 1 de x, ¿sí? La integral de esta con respecto a x. Entonces, como x es la variable que vamos a integrar, y es una constante, la integral de 2y sería 2y por x o 2xy. La integral de x a la menos 1 es logaritmo natural de x. Como estamos integrando con respecto a x, la constante sería una función arbitraria en términos de la variable que no se integró, que es y. Luego, ¿qué hacemos? Como integramos con respecto a x, derivamos esta función con respecto a y. Entonces, al derivar eso con respecto a y, la derivada de esto, la derivada de 2y es 2 por x, sería 2x. La derivada de esto, como x es una constante, es 0, más la derivada de phi de y sería phi' de y. ¿Qué hacíamos cuando veíamos ecuaciones diferenciales exactas? Pues simplemente comparamos, como resolvimos integrando esta, comparamos la derivada con esta que está acá. Al comparar esto con esto, mire que aquí está 2x, aquí está 2x, quiere decir que phi' de y es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que phi' de y es igual a 0. Entonces, ¿qué función al derivarse me da 0? Pues la constante, quiere decir que phi de y es c. Ahí obtenemos eso. Entonces, ¿cuál sería la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial es esta. Sería 2yx o 2xy más logaritmo natural de x más phi de y que me dio c igual a 0. Esta c la podemos colocar acá o colocarla al otro lado. Y esta es la solución de nuestra ecuación diferencial cuasi exacta, que es una ecuación diferencial que no era exacta, pero la convertimos en exacta. Vamos a ver el segundo caso, el segundo problema. El segundo problema, lo mismo, si derivamos esta de acá, llamémosla m con respecto a la diferencial contraria, respecto a y, entonces al derivar esto me daría 3 por 3, 9, x2, y2, la derivada de y es 1 por 3, daría 3x, esa sería m de y, y si vamos a derivar de n con respecto a x, sería 6x cuadrado y cuadrado, y esto sería 0. Entonces ahí observamos que
no es exacta porque las derivadas parciales con respecto a las variables contrarias no me dan iguales. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hallar nuestro factor integrante. Si nosotros suponemos que lo vamos a hacer con esta, entonces, miremos. dm de y me dio todo esto que tenemos ahí, 9x cuadrado y cuadrado más 3x, menos dn de x que me dio 6x cuadrado y cuadrado, sobre n, que es todo esto que tenemos acá. Esto es n, recordemos, esto es m y esto es n. Y esto, como si estamos suponiendo que es en términos de x, esta función debe quedarme en términos también de x. Y miremos que es una función no en términos de x, sino en términos de x y y. ¿Qué quiere decir? Que este resultado de acá no me va a servir porque tendría que quedarme toda la expresión en términos de x. Entonces vamos a mirar la parte de, vamos a suponer que mu es mu de y, que es una función en términos de y. Entonces miremos, de n de x, la deriva de n de x es esta, 6x cuadrado y cuadrado, menos de m de y, que es esta expresión de acá, 9x cuadrado y cuadrado más 3x, sobre m es esta expresión de aquí, recordemos que esto es m y esto es n, así como se observa en esta estructura de acá. Entonces sobre m, que es esto, 3x cuadrado y a la 3 más 3xy, y miremos. Aquí pues rompemos ese paréntesis, el paréntesis al romperse pues cambian los signos de adentro, quedaría así, menos 9x2y2 menos 3x sobre esto que tenemos abajo. Entonces, observemos, aquí esto menos esto me da menos 3, son términos semejantes, 6 menos 9 menos 3x2y2 menos 3x, y abajo quedaría esto. Entonces, algo que podemos observar ahí, comparando esta expresión con esta expresión de acá, aquí pueden factorizar el signo menos y quedaría 3x2y2 más 3x. Al factorizar el menos, pues los signos de adentro cambian. Y acá en la parte de abajo pueden factorizar esta y. Al factorizar y me queda esto, 3x2y2 más 3x, y esto se puede simplificar con esto. Entonces me quedaría menos arriba, menos 1 sobre y. ¿A qué hemos llegado? A que suponemos que mu es mu de y, entonces esta expresión me dio en términos de una variable y. Entonces quiere decir que ese es nuestra fórmula para hallar el factor integrante. Entonces hallemos el factor integrante. Entonces quiere decir que mu' sobre mu es igual a toda esa expresión que me dio menos 1 sobre y. Parecido al ejercicio anterior, si nosotros hacemos todo el mismo proceso que hicimos con el ejercicio anterior, observamos que mu me va a dar y a la menos 1. Diríamos de mu de y pasa a multiplicar, integramos a ambos lados, igual que en el ejercicio número 1, pero ahora en términos de x. ¿Qué quiere decir? Que este es nuestro factor integrante, entonces por ese y a la menos 1 vamos a multiplicar toda la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería y a la menos 1 multiplicado por todo esto, más y a la menos 1 multiplicado por todo esto que está acá, igual a y a la menos 1 por 0. Ahí pues simplemente multiplicar y a la menos 1 lo mismo que dividir entre y esto quedaría de esta manera, quedaría así, 3x2y2 más 3x de x más esto por esto me haría 2x2y más 3y de y igual a 0. Entonces, si derivamos con respecto a x, con respecto a y, esta de acá me daría 6x2y. Y si derivamos esta de acá con respecto a x, me daría también 4xy. Vamos a verificar este procedimiento. Entonces, estamos multiplicando por menos 1, me daría 3x2y2 más 3x. Y esta por y a la menos 1 me daría 2x3y más 3y. Entonces, al derivar con respecto a x y al derivar con respecto a y, se hace el mismo procedimiento que en el caso anterior. Hay que simplemente multiplicar, integrar nuevamente a cualquiera de los lados y el procedimiento termina de la misma manera que el ejercicio anterior.